Y en muchas iglesias no es adulterio, sino es una gran orgía la que mezclando la ley de Moisés, la ley de Cristo y la ley de los hombres. Es un solo revoltijo. La misma palabra dice, ¿verdad? En el libro de Pedro decía como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Saben lo que es leche, verdad? Es la palabra de Dios, pero no adulterada. En el nombre de Jesús. Así que en esta hora, ¿verdad? Espero me tengan paciencia. Y prestemos mucha atención. Este tema, hermano, lo voy a dividir ahorita en tres puntos que quiero que miremos. Una es el gobierno de Dios en la tierra. ¿Cómo es? ¿Cómo se ejerce la autoridad de Dios? El otro es el gobierno de los hombres. ¿Cómo es? ¿Cómo se ejerce? ¿Bajo qué dominio está? Y el otro punto es el mutuo acuerdo, según la Biblia, por el matrimonio bíblico. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con la ley de los hombres. Aquí en la tierra. Todos tenemos gobiernos, ¿verdad? Todas las naciones hay gobierno. El Congreso Nacional, el presidente, los alcaldes, los diputados, hay un gobierno. Así que vamos a ver bíblicamente, según lo que la Biblia nos narra sobre el gobierno de los hombres. Bendito Jesús. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 12. Proverbios 29, 12. ¿Lo tienen, verdad? Si un gobernante, dice la palabra aquí, presta atención a palabras mentirosas, ¿qué es lo que sucede? Todos sus servidores se vuelven impíos. Un gobernante está hablando del que está dirigiendo una nación, un gobierno, o el que está ejerciendo autoridad. Si presta atención a palabras mentirosas, todos los que le sigan o crean se vuelven impíos también. Gloria a Jesús. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad. Usted puede ver, ¿verdad?, cómo surgen en esas campañas electorales. ¿Qué es lo que andan prometiendo? Muchas cosas, ¿verdad? Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo venció. Vamos a leer el tercer versículo, el libro de Job, capítulo 9, versículo 24. La tierra es entregada en manos ¿de quién? De los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién será? La tierra, todo el poder de la tierra es entregada en manos de los impíos. Pero Dios, que tiene todo el poder, la autoridad, cubre, dice, el rostro de sus jueces. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede ser más sabio que Dios, ni tener mayor autoridad, ni ponerse al par de la autoridad de Dios. Él cubre, dice, a los jueces, pone un velo sobre su rostro, sobre los jueces. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 7. Llevándole a una altura, a lo alto, a un monte alto, el diablo, o Satanás, le mostró en un instante todos los reinos del mundo, los gobiernos, su gloria. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada. ¿A quién le fue entregado el dominio y la gloria de la tierra? A Satanás. Y a quien yo quiera se la doy. Ahora aquí es donde yo quiero
¿verdad? Que nosotros miremos algo más profundo allá. Vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13, donde quiero explicarles algo. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos habían 10 diademas, y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, su boca como de león. Aquí es donde está el detalle. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Solo analice eso. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:12 dice: ha sido echado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero esta bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, que sube del mar, es el poder político. Es el poder político. El mar representa muchedumbres. La arena del mar representa todas las simientes que han existido. Por eso Dios le dijo a Abraham: te multiplicaré como la arena del mar, tu descendencia. Así que de todo este linaje que ha habido en el mundo, Satanás hace surgir una bestia. Es la política, el poder político, los gobiernos mundiales. ¿Y qué es lo que hizo el dragón? Le dio poder, su trono y autoridad a la política. Oiga bien, desde ahí nosotros comencemos a analizar. Una persona viene y me dijo: hermano, pero la misma Biblia viene y dice que Dios quita reyes y pone reyes, etc. Así que de él los gobiernos son de Dios, o la autoridad es puesta por Dios. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4. Oiga bien lo que dice: palabras salidas de la boca de Dios. Aquí el versículo que dice Dios quita reyes y pone reyes, fue una expresión de adoración a Dios de un hombre, de un profeta. Pero esta es palabra salida de la boca de Dios. 8:4. Ellos han puesto reyes, dice aquí, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes. Príncipes en otra versión es gobernantes, gobiernos o gente que los lidere. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo, o sin mi permiso. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Ellos nombraron reyes, príncipes o gobiernos sin mi permiso. Podemos ver el caso, hermano, en el libro de Samuel. ¿Qué era lo que el pueblo le estaba exigiendo a Samuel? Un hombre que lo gobernara. Exigimos un rey, nosotros queremos un rey, un hombre que nos gobierne, así como sucede en las demás naciones. ¿Cómo se sintió Dios? Le dijo a Samuel: me han despreciado a mí como rey de ellos, y a ti como profeta, y ellos quieren un hombre, un gobierno terrenal. Dios se sintió designado. Gloria a Jesús. Así que en Apocalipsis 13 dice que la bestia sube del mar y el dragón le da su poder, autoridad y su trono a la política. Gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22 al 25. Él es el que está sentado sobre la redondez. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. ¿Cómo son los habitantes? Como langostas. Poderosos, ¿no? Son como langostas.
Él es que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. ¿Quién es que hace eso? Dios. Él es el que hace, dice, reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Verso 24. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. Verso 25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea igual a Él? ¿A quién? Es una pregunta que hace el Señor. Si Él hace a los gobernantes insignificantes y reduce a la nada a los jueces de la tierra, así que ¿a quién me van a hacer a mí igual a Él? Hablando de Dios. Gloria a Jesús. Hace la pregunta, ¿a quién? Ahora, aquí es donde nosotros vamos. Nosotros como iglesia podemos utilizar las leyes terrenales para ciertas cosas, pero para cosas terrenales. Amén. Para cosas terrenales, concerniente a cosas terrenales que tenemos, carros, casas, propiedades. Vamos a ir al libro de Colosenses. Oiga bien lo que nos dice Pablo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os lleve cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, pero no según Cristo. Oiga bien. Mirad que nadie los lleve cautivos por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, pero no según Cristo. Analicemos ahí, ¿qué es lo que Pablo nos quiere decir? Principios elementales del mundo. Si nosotros analizamos en el libro de Hebreos 6, dice, dejando pues los principios elementales de la doctrina de Cristo, avancemos a la perfección. ¿A qué se refiere con eso? Con muchas cosas literales. Así que el mundo tiene principios elementales, que son cosas terrenales. Les voy a poner un ejemplo, vaya. Nosotros podemos ver en el caso de los matrimonios, aquí en el mundo. Según los gobiernos o según la gente, necesitamos nosotros mostrar, según los principios elementales del mundo, un documento. ¿Es así o no es así? Sí, se necesita, hermano. Si usted no va y verdad firma un documento como acta de matrimonio, pues usted no está casado. Pero esos serán principios elementales de los gobiernos terrenales, o es según Cristo. Solo analicemos eso. Dice aquí, nadie lo lleve cautivo por medio de su filosofía o vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, pero no según Cristo. Dice aquí, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Qué significa en la Biblia? ¿Qué significa en la Biblia cuando éramos niños? Está hablando en el sentido espiritual. Niños en fe. 1 Corintios 3, Pablo viene y dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en fe.
Cuando la palabra dice, antes que éramos niños, andábamos según los principios elementales de este mundo. En otras palabras, cuando no sabíamos las cosas como eran. Cuando un niño va creciendo, uno lo manda a la escuela. Pero en la escuela o el kinder inicia contando con piedritas, con frijolitos. ¿Es así o no es así? Amén. Le ponen frijolitos para que cuente, o los dedos, que hay niños que hasta le piden, préstame tus dedos porque no le alcanzan los dedos para contar. Tiene que ver algo para poder analizar lo que está haciendo. Esos son los principios elementales del mundo. Tenemos que hacer algo o ver algo o hacer algo para que la gente crea en lo que estamos haciendo. Vuelvo y les repito, estamos en el caso de los matrimonios. Según el mundo, necesitamos un documento municipal para nosotros comprobar que esta mujer es mi esposa. De la misma manera, así como se debe de comprobar que este niño es mi hijo, necesitamos un documento. Para comprobar que tal propiedad es mía, necesito un documento. ¿Es así o no es así? Para comprobar que tal carro es mío, necesito un documento. Pero esos son los principios elementales del mundo. Conversando, ¿verdad?, con los hermanos, la vez pasada estuvimos hablando sobre eso. Según la Biblia es diferente. No es según el mundo. Ese es el gobierno, los gobiernos terrenales. Vamos a leer un versículo para explicarles lo que les quiero decir. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Sin embargo, dicen los discípulos, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no entre niños. No entre niños en la fe. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. ¿Qué sigue diciendo? Pero una sabiduría no de este siglo o de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que perecen. No es así. No se trata de esa sabiduría. Pero vuelvo y les repito, nosotros debemos de alcanzar una madurez en Cristo para entender esta sabiduría de Dios. No como niños que debemos de ver algo para creer que estamos haciendo algo. Esa es la fe de Tomás. Amén. Tomás dijo, si yo no veo esto aquí, esto allá, no creeré. Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creen. Hablamos sabiduría no de este mundo ni de los gobernantes de este mundo. Yo tuve en cierta ocasión una plática con unos pastores al respecto de esto, porque en muchas congregaciones se está condenando a mucha gente por eso, mandándola al infierno y diciéndole una serie de cosas. La pregunta es, como les dije a ellos, ¿cuándo se inventó las partidas de nacimiento? ¿Cuándo se inventó el documento de registro civil? ¿Cuándo? En Honduras tenemos 146 años de existencia del Registro Nacional de las Personas. Entonces, antes, ¿cómo hacían? 146 años, investigue. Está cumpliendo el Registro Nacional de las Personas de existir. Antes de eso no existía una persona con partida de nacimiento. No existía una persona con un documento que diera toda su identidad. No existía. ¿Cómo hacían entonces? Oiga bien. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, versículo 12. No os adaptéis a este mundo. La Reina Valera dice, no os conforméis a este siglo.
Lo mismo es adaptarse o conformarse a este mundo o a este siglo o a este tiempo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente o muchas congregaciones? Adaptándose a este siglo. Amén. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, como en este siglo se exige ciertas cosas según el gobierno de los hombres, entonces lo traemos a la iglesia. Y se están adaptando al mundo. Oiga bien, vuelvo y le repito, nosotros podemos usar las leyes terrenales para beneficios terrenales, pero no como condición para entrar al reino de los cielos. Porque eso, solo la sangre de Cristo que nos lava de nuestros pecados, nos purifica y nos santifica. ¿Ven? Bendito Jesús. Gloria a Jesús. Cuando una iglesia viene y toma del mundo sus leyes de los hombres, y la trae a la iglesia para imponer a la gente como doctrina, ese culto no sirve para Dios. Vamos a leerlo, libro de Marcos, capítulo 7, versículo 7. En vano, dice la Biblia de las Américas, me rinden culto. La Reina Valera dice, en vano me honran. En vano me rinden culto, enseñando como doctrina, ¿qué? Los mandamientos de los hombres. Vuelvo y les digo, no es que usted no debe de cumplirlos, pero no los traiga como doctrina a la iglesia, como requisito para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. No, es adulterio. Se está hablando o predicando una leche adulterada, no una leche pura. Amén. En vano me rinden culto, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En cierta ocasión, conversando con un hermano, ¿verdad?, con otro pastor, en un medio debate, así que tuvimos de este tema, él me conversaba y me decía, hermano, pero el documento civil es el que da la declaración del estado actual de la persona. Dice, así que la persona que no tiene un documento civil, entonces está declarando su estado actual, que no están casados. Ahora, entonces aquí es donde está la pregunta. Como le dije, ¿por qué en las elecciones de los partidos políticos aparecen votos de gente que está muerta? ¿Por qué? Porque su cédula sigue en vigencia, porque nunca fueron a sacar un documento de difunción. Así que si no tienen, si el documento, como le dije al hermano, si el documento declara el estado actual de la persona, entonces esa persona está muerta o está viva porque no tiene documento de difunción. Pero los frutos, el mismo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los hechos hablan más. Amén. Podemos ver que está muerto. El estado, hermano, de que una persona se registre como matrimonio en el gobierno, eso existió hace 500 años atrás. Existió. Pero comenzó como ley. No sé si ustedes han escuchado, la vez pasada le comenté a los hermanos, con la Revolución Francesa, de un hombre llamado Napoleón Bonaparte. ¿Lo han escuchado? Amén. Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa. Según la guerra de los franceses, entonces ellos exigieron, ¿verdad?, imponer a cada uno de los habitantes un documento con todos sus detalles para que no se infiltraran los enemigos.
Ahí comenzó. En el año de 1759, perdón, comenzó el primer documento de civil o de partida de nacimiento de una persona. Luego en el año de 1800 comenzó en México con un hombre llamado Benito Juárez. Yo sé que ustedes lo han escuchado también. Él trajo esa ley y dijo, bueno, vamos a imponer también la misma ley. Y entonces él puso de que todos los hombres se registraran con un documento civil. Esos apenas tienen 200 años de existir. ¿Cómo lo vamos a traer nosotros a la iglesia como doctrina para que la gente entre al reino de los cielos? ¿Qué vale la sangre de Cristo? No vale nada. Vale más la obediencia a los hombres que la obediencia a Dios. Oiga bien, este es el gobierno de los hombres, el gobierno humano. Vuelvo y le repito, debemos de obedecerlo. Pague sus impuestos, ¿verdad? Obedezca la luz roja, la luz verde, la luz amarilla de los semáforos, tampoco es fácil. Pero no traigamos esas leyes al gobierno espiritual para imponer a la gente como requisito para entrar al reino de los cielos. Porque estamos cometiendo el mismo error de todas las iglesias mezclando con la ley de Moisés. Estamos cometiendo un adulterio espiritual. Amén. Y nosotros, la misma palabra viene y dice en el libro de Efesios que Jesús viene por una iglesia sin manchas, sin contaminación, sin arrugas. Gloria a Jesús. Vamos a ver el gobierno de Dios con la ley de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda, ahí dice toda, ¿verdad? En la suya. Amén. O dice alguna. Toda autoridad me ha sido dada. ¿A quién se le dio? A Jesús. Me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. ¿A quién se le dio toda la autoridad? A Jesús. A Jesús. ¿Cuál es la autoridad puesta por Dios? Jesús. Xiomara Castro. No. Jesús. Toda autoridad me fue dada a mí. ¿Por quién se le dio? Por el Padre. Gloria a Toda Dios. autoridad me fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablando de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Primera de Pedro 3, 22. Viene y nos dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después que se le había sido sometido ángeles, autoridades y potestades. Hablando de Jesús. Ángeles, autoridades y potestades. Le fue sometida a Jesús. Amén. Solo analicemos esto. En el libro de Pedro viene y dice que todos nos sujetemos a la autoridad. ¿Verdad? Ese es un versículo bien utilizado. Porque el que se opone a la autoridad, a lo puesto por Dios se opone. Hay que sujetarse a la autoridad. Porque el que se opone, dice, a la autoridad, a lo puesto por Dios se opone. La mayoría de las personas se toma este versículo para decir que se refiere a los gobiernos de los hombres. Ahora la pregunta es, si se establece aquí en Honduras un matrimonio entre homosexuales, ¿usted se va a oponer o no? Pero la Biblia dice que el que se opone a la autoridad, a lo puesto por Dios se opone. ¿Se va a oponer usted o no se va a oponer? ¿Va a dejar que aquí, verdad, haya un matrimonio gay? No molesta. Porque esa no es la autoridad a la que se refiere la Biblia, puesta por Dios. La autoridad puesta por Dios es Cristo.
Y nosotros como iglesia no nos vamos a oponer a esa autoridad puesta por Dios, porque nos estamos oponiendo a lo puesto por Dios. Vamos a ir dice lo que dijo Jesús. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Hablando Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Él es un gobernante, pero el reino no es de aquí. Ahora la pregunta es, usted, nosotros como cristianos, ¿dónde estamos pasando? ¿Está en los cielos o está aquí en la tierra? Si nosotros pertenecemos al reino de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces obedecemos a la autoridad puesta por Dios y es en el reino de Dios, no de este mundo. Estamos en el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 19. 15, 19. Oiga bien lo que dice. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Dice aquí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, pertenecemos a un reino diferente, con un gobierno diferente, bajo un gobernante diferente. Dice el libro de Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo y es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ahora, nosotros, claro, estamos viviendo en un mundo, solo que nuestro gobierno no es de este mundo. Siendo Jesús el gobernante, ¿cómo es que Él establece sus leyes o su gobierno en este mundo? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 13, versículos 34 y 35. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la media. Sí, a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Solo analice lo que Jesús dice. Es como un hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a quién? A encargados. Vuelvo y les repito. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Jesús, la autoridad puesta por Dios. Pero yéndose lejos un hombre, ¿qué es lo que dijo Jesús? Me voy, pero vendré. Volveré otra vez. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Dejó encargados. Y les dio autoridad. ¿Por qué cree que la palabra dice en el libro de Efesios 4? Y a unos constituyó. ¿Qué es constituir? Darle un cargo de autoridad en la iglesia. La casa representa a la iglesia. Según el libro de Hebreos 3:6, dice que la casa somos nosotros si obedecemos lo que él dice. Así que él dejó encargados dentro de la iglesia. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Oiga bien lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien, ¿qué es gobernar? Tener autoridad. Pero ¿a qué ancianos se refiere a él? A los del Congreso Nacional,
o ancianos dentro de la casa de Dios. Los ancianos que gobiernan bien. ¿Por qué cree que cuando la palabra dice en el libro de Santiago 5, si alguno está enfermo, llame a los ancianos? Porque ellos son la autoridad que Dios ha dejado o Jesús dejó en su casa. Autoridad puesta por Dios. A los ancianos que gobiernan. El error muchas veces de la iglesia que se está cometiendo es que está permitiendo que el mundo juzgue a la iglesia. Oiga bien. Cuando la iglesia es puesta en la tierra para juzgar al mundo. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10. Efesios 3:10. ¿Lo tienen? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién va a ser dada a conocer la sabiduría de Dios? Por medio del Congreso Nacional. Por medio de la iglesia. A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. La iglesia, hermano, es la encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios, la ley de Dios. Gloria a Jesús, la iglesia, porque es la autoridad puesta por Dios en este mundo, en esta tierra. Bendito Jesús. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis? Oiga bien lo que nos dice aquí Pablo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos. La pregunta, ¿usted ha sido santificado? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿quién va a juzgar a quién? Nosotros, la iglesia o la autoridad puesta por Dios es la que debe de juzgar al mundo cómo debe de entrar, qué es lo que debe de hacer. No el mundo o los jueces del mundo, o los alcaldes o los gobiernos venir a decirle a la iglesia qué debe de hacer. No. Amén, gloria a Dios. No sabéis, dice que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿acaso no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Dice aquí, o no sabéis, verso 3, que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más cosas de esta vida. Si vamos a juzgar a los ángeles, al mundo, porque la iglesia es la autoridad puesta por Dios. Jesús es la autoridad puesta por Dios, y a los que le dio autoridad Jesús son las autoridades puestas por Dios. Pastores, maestros, evangelistas, son las autoridades puestas por Dios. Oiga bien, estamos en Corintios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no soy extranjeros, ahora somos conciudadanos del reino de Dios y miembros de la familia de Dios. Santos. Así que si los santos han de juzgar al mundo, ¿cuánto más no podemos juzgar cosas sencillas? Gloria a Jesús. Les estoy dando una breve explicación, porque el reino de los hombres no es igual al reino de Dios. La ley de los hombres no es igual a la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. La Amén. ley de los hombres es contaminada. Y si usted viene y mezcla las dos cosas, echa a perder la sabiduría de Dios. Amén.
Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 10, las moscas muertas echan a perder el mejor perfume. Del perfumista. Porque hieren. Y un poquito de necedad echa a perder toda la sabiduría. Dice en el libro de Corintios, no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Amén. ¿Cómo la iglesia está cometiendo ese error? De unirse con el gobierno terrenal para implantar o establecer una doctrina como requisito para el reino de los cielos. Si somos yugo desigual. Amén. Ahora, el detalle es, o el desconocimiento de la mayoría es, hermano, pero cuando dos personas están juntas, pero no están casadas, hablando literalmente, no han ido a firmar, están en fornicación. ¿Usted ha oído eso? La iglesia lo dicen en todas las iglesias. La pregunta es, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde aparece? No existe ni un solo versículo en la Biblia que hable que eso es fornicación, mientras sí habla otras cosas que es fornicación. Aquí es donde quiero que entremos a lo que es un matrimonio bíblico. ¿Cómo en la Biblia es el matrimonio delante de Dios? Oiga bien, todo eso es un mutuo acuerdo. Vamos a ir al libro de Gálatas. Capítulo 3, versículo 5. Y les voy a dar unos ejemplos de cómo se casó la gente en la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Hermanos, dice Pablo, hermanos, hablo en términos humanos. Estoy hablando, ¿verdad?, como hombres, como humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Un pacto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace un pacto? La misma palabra viene y nos dice en el libro de Mateo capítulo 18. Vamos a ver, Mateo 18. 18, 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis o liguéis, o sea ligado, dice, o atado, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, será hecho por mi Padre. Dos. Para que haya un pacto necesitan dos. ¿Es así o no es así? Amén. Pero si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre algo, será hecho por mi Padre. Vamos a ver un caso. Libro de Samuel, primera de Samuel 18:1. Primera de Samuel 18:1 dice, y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y Jonatán lo amó como a sí mismo. Verso 3. Entonces Jonatán hizo un pacto con David
porque lo amaba como a sí mismo. ¿Cómo hicieron? Hacer un pacto de amistad. Pero el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Eso es algo espiritual. Amén. No es literal. Las uniones o la ligadura. Por eso dice, lo que atéis en la tierra, o liguéis en la tierra, será ligado en el cielo. El alma de Jonatán quedó ligada al alma de David e hicieron un pacto. Capítulo 20, vamos a ver qué fue lo que dijeron. De ahí mismo. Primero Samuel 20, 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. ¿Cómo hicieron ellos un pacto? Solo ellos dos se juraron, ¿verdad? Dios va a estar con nosotros para siempre. Y el alma de uno fue ligada al otro, pero hacer un pacto de amistad. También está el pacto de matrimonio en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿verdad? Para hacer ese pacto, ¿dónde firmó David y Jonatán? Bueno, firmame aquí porque yo no te voy a creer. Para que sea válido, vaya, firmemos aquí, llamemos a un abogado, ¿verdad? Y que él sea testigo y que lo firme. Porque si el día no llegas a cumplir, yo aquí tengo este documento. No hicieron eso. Porque es algo espiritual. Oiga bien. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 4, versículos 7 al 13. Vamos a ver un caso. Ruth, capítulo 4, versículo 7. Usted analice bien este caso. Ruth se casó con Boaz. Boaz está en el linaje de la descendencia de Jesús. Oiga bien, de Boaz desciende David. Isaí, el padre de David, era nieto de Boaz, el cual tuvo a David. David fue el rey David. Desciende de Boaz. Boaz se casó con Ruth. Vamos a leer. 4:7. En aquellos tiempos había en Israel una costumbre, cuando uno cedía a otro el derecho de parentesco. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Oiga bien lo que dice. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. Verso 8. El pariente más cercano dijo a Boaz, cómprala para ti o redímela tú. Y se quitó la sandalia y se la dio. Verso 9. Entonces Boaz dijo a los ancianos, solo analice, y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que me pertenecía a Elimelech, y que todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento.
vosotros sois testigos. Analiza el verso 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio alrededor ahí, y los ancianos dijeron, nosotros somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Oiga bien, vamos a leer el verso 13. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llevó a ella, y el Señor hizo que concibiera. Solo analice cómo se casaron. Él solo llamó a todos los ancianos. Bueno, ustedes son testigos, ¿verdad? Ustedes son testigos aquí, todos ustedes, que yo voy a tomar a esta mujer para mí. Así que los ancianos dijeron, bueno, la mujer que entre a tu casa, que sea como Raquel y Lea para Jacob, que sea tu esposa, de para él. Y ahí es donde vos se llevó a Ruth y concibió. Ahora la pregunta es, ¿estaban estos en fornicación? Nadie firmando, vaya, vos venís acá, ustedes acerca a Ruth, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Firme aquí, denle el amigo y díganle sus promesas. No. La mujer que entre a tu casa, ella será tu mujer, nosotros somos testigos. Y vos es del linaje de Jesús. Ahora vamos a ver otro caso, libro de Mateo, capítulo 1. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con Jesús, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Solo analice eso. El nacimiento de Jesús fue así como sigue, estando María desposada con José. La pregunta es, ¿qué significa desposada? Eran novios, no estaban casados. Comprometidos. Así como nosotros, la iglesia, hemos sido desposadas a un novio. Dice en el libro de 1 Corintios capítulo 11, donde dice Pablo, os he desposado a un marido para presentársela virgen. Pero las bodas no han pasado. Amén. Pero estamos desposados con un novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que María, desposada con Jesús, se halló que estaba embarazada. Con José. Ahora ahí es donde está el detalle. Una de las cosas de las leyes que había en Israel era que un hombre justo no podía casarse con una mujer no virgen. Eso está en la ley de Moisés. Y los judíos lo respetaban. De la misma manera como nosotros como iglesia, Jesús es el justo y Él viene por una virgen. Amén. Para poder tomarla como esposa. ¿Es así o no es así? Amén. De la misma manera eran las leyes en Israel. Así que José estaba comprometido para casarse con María. Pero se dio cuenta que salió embarazada y no era de él. Así que, ¿qué creía José? Que había infidelidad. Así que José se halló entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si iba ante los ancianos, que ya no la iban a tomar por mujer, la iban a apedrear según la ley, porque iba a ser hallada infiel. Y también no podía ir a casarse con ella, porque no la iban a casar porque él era un hombre justo. Así que dice la palabra, usted puede seguir leyendo, dice, siendo José un hombre justo, no quería difamar. Así que él pretendió irse a escondidas. Dice aquí. Vamos a seguir leyendo, versículo 19. Y José su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. José
Pero mientras José pensaba eso, el ángel se le apareció a José en un sueño y le dijo: no temas en tomar a María por mujer, porque lo que ella tiene en el vientre es obra del Espíritu Santo. Así que si ustedes leen el verso 24, dice: y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué hizo? Tomó. ¿Qué es tomar? Tomó a María por mujer. ¿Quién nos casó? Solo imagínense. Es que este es con Dios. ¿Por qué cree que la Biblia dice lo que Dios juntó? No el Congreso Nacional. La misma palabra viene y dice, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, Dios es amor. ¿Es así o no es así? Amén. Dios es amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios es amor. Así que la Biblia dice lo que Dios juntó. ¿Cómo? Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Sobre todo, revístanse de amor. ¿Quién es amor? Dios. Sobre todo, revístanse de amor, dice aquí la Dios habla hoy, porque ese es el lazo de la perfecta unión. ¿Cuál es el lazo de la perfecta unión? El amor. Sobre todo, revístanse de amor, que ese es el lazo de la perfecta unión. Hermanos, que lo que Dios juntó, ¿qué es Dios? Amor. Es amor. Revístase usted como esposa de amor para su esposo y revístase usted esposo de amor para su esposa. Ámela como a sí mismo. Y ese es el lazo de la perfecta unión. En el gobierno de Dios. Amén. Amén. Vamos a ver unos casos. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, e hizo un banquete. Y sucedió, así dice, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también a la otra. Solo analice. Lo que hizo Labán fue que reunió a todos los hombres. Bueno, vamos a hacer una comedera aquí. Y después en la noche le llevó a su hija a Jacob. Aquí está tu mujer. Por eso los israelitas compararon la unión de Boaz con Ruth como la unión de Jacob y Lea. Sea esta mujer como Raquel y Lea. Ahora el detalle es cómo se casó Jacob. Solo fue un convenio, un compromiso que hicieron ellos. No hubo nada. Ahí no había gobiernos terrenales imponiendo sus leyes. ¿Y de dónde desciende la nación de Israel? De Jacob. Estamos en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 24, versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo. Isaac, hijo de Abraham. A la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón?
que viene por el campo hacia nosotros. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Verso 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Verso 77. Y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué es lo que hizo el criado? La trajo a la tienda de Isaac. Bueno, aquí está. Es tu mujer. Entonces Isaac la amó y se consoló. Así se casaron. Imagínate, la amó. La voy a conseguir. Esa es la unión perfecta. La amó y se consoló. La que le consiga. Vamos a ver otro caso. Génesis 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Irán. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. ¿Qué hizo con esa mujer? La tomó, se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Verso 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Verso 5. Y volvió otra vez a concebir. Quiere decir que no la tomó por un momento. Convivió con ella porque la amó. Judá, ¿de dónde desciende Jesús? De la tribu de Judá. Entonces desciende de un fornicario. También era hijo de padre fornicario. También era el linaje de Jesús. Hay un montón de fornicarios, porque nunca hay valor. Nosotros tenemos sabiduría no de este mundo. Amén. Gloria a Dios. De los gobernantes de este mundo. Por eso la misma palabra dice en el libro de Juan de que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Esos tales adoradores, Él busca el error.